Vamos a continuar con el video de hoy con lo que quedó pendiente, ¿sí? Y lo que dije en el video anterior que iba a mencionar. Ok, voy a tocar dos temas, o sea, de suma importancia que tienen que ver mucho con el tema que ya todos saben que terminó en el video anterior, ¿sí? De los orígenes de Yahweh y todo eso. Pero en este video voy a tocar dos temas muy importantes, ¿sí? Que creo que van muy unidos, ¿sí? A lo que quiero poner en claro, ¿ok? Y entonces sin más rodeos, vamos a por ello. Voy a leer el texto y luego voy a dar mis opiniones y mis puntos de vista y conclusiones, ¿ok? Egregor es un concepto propio del ocultismo que viene a representar una forma de pensamiento o mente colectiva. Esto es una entidad psíquica autónoma capaz de influir en los pensamientos de un grupo de personas. ¿Sí? Esto prácticamente es lo que es un egregor. ¿Sí? Es una entidad psíquica autónoma capaz de influir en los pensamientos de un grupo de personas. Gaëtan de la Forge, en la revista Gnosis, en 1987, define un egregor como una especie de mente colectiva creada cuando la gente se une conscientemente para un propósito común. El concepto ha gozado de renovada popularidad entre los practicantes de la magia del caos, siguiendo el metabolismo corporativo. De la serie de artículos de Paco Sander Nathan, publicados en 2001. El resultado de una sinergia de pensamientos podría ser la descripción más concisa de este estado de ánimo. La noción de egregor también aparece en el libro Rosamira del ruso Danil Andreyev, donde representa el brillo en la nube como el espíritu asociado con la iglesia. En Rusia es una creencia común que la palabra egregor se originó de este libro espiritual. El movimiento ocultista ruso de Ir, dirigido por Dmitry Vereshchain, también emplea este concepto. Muy bien, esto es lo que podemos ver y entender de la palabra egregor, ¿sí? O sea, prácticamente, un egregor es creado a través de las mentes colectivas de varias personas, ¿sí? Esto es lo que podemos entender. O sea, un egregor es creado por el mismo poder creador y energía de varias personas, ¿sí? Mentalmente, ¿sí? Eso es lo que se puede entender aquí, porque dice, es una forma de pensamiento o mente colectiva, el egregor. Prácticamente, un egregor es creado por varias personas. Cuando muchas personas concentran su energía, ¿sí? O sea, ya sea en el nombre de una entidad que ellos creen, ¿sí? O sea, concentran toda esa energía en un solo punto y entonces ahí es donde se crea el llamado egregor, ¿sí? ¿Ok? Eso es lo que podemos entender. Entonces, hay otra palabra, otro ser que también es parecido al egregor, ¿sí? El cual vamos a ver siguientemente. Es un concepto procedente del misticismo budista, un ser u objeto creado mediante poderes mentales o espirituales, ¿sí? El tulpa se crea a través de poderes mentales o espirituales, ¿sí? Ya sea al nuestro mismo poder creador de nosotros que tenemos, nuestro poder creador mental o espiritual, ¿sí? Luego dice, el término tulpa fue adaptado en el siglo XX por teosofistas de la Sprugpa tibetano, construir, ¿sí? Acá está en la letra sánscrito, will, Sprugpa sánscrito, ¿sí? También está en sánscrito, nirmita, nirmana, también con el significado emanación o manifestación, ¿sí? Eso es el término tulpa, emanación o manifestación. Luego dice, hoy en día tulpa suele ser usado con forma del pensamiento Orthoform en Occidente, ¿sí? El tulpa suele ser usado
como forma del pensamiento o thought form en Occidente. Algunos practicantes modernos de la tradición ocultista occidental utilizan el término para referirse a la creencia de un tipo de amigo imaginario con voluntad, pensamiento y opinión propia, que implica cierta autonomía. ¿Sí? Muy bien dice. Algunos practicantes modernos de la tradición ocultista occidental utilizan el término para referirse a la creencia de un tipo de amigo imaginario, ¿sí? Un amigo imaginario que ellos mismos crean con su propia energía, ¿sí? Entonces aquí podemos entender que el tulpa es creado con la energía de una sola persona, el tulpa. O sea, para crear un tulpa no se necesita, o sea, la energía de varias personas o el pensamiento colectivo de varias personas, sino solamente de una, ¿sí? De uno mismo. Luego dice, en el presente, en la cultura occidental se le llama tulpa a una forma de pensamiento mental con autonomía y voluntad propia. Esta puede tomar la forma de un animal, objeto, ser humano o fantástico, etc. ¿Sí? El tulpa. O sea, uno mismo le puede dar la forma a ese ser que uno mismo crea, ¿no? Llamado tulpa. Ya sea forma de animal, objeto, de un ser humano o alguien fantástico, ¿no? Etc. O sea, uno mismo le puede dar la forma que quiere a ese ser que crea con su propio pensamiento este poder mental o espiritual. ¿Sí? Luego dice, se cree que los tulpas se crean a través de una fuerte creencia y visualización, ¿sí? De la visualización también, y de la creencia obviamente, la fe. Si existiera, ¿sí? El tulpa iría aumentando su presencia a medida que pasara el tiempo. ¿Sí? O sea, a medida que pasa el tiempo, uno, o sea, va teniendo comunicación, o sea, como que una conexión con ese ser que uno mismo ha creado, ¿sí? Dice que va aumentando su presencia a medida que pasa el tiempo, o sea, se va volviendo más fuerte ese ser que uno mismo crea, ¿sí? Con el pasar del tiempo, recibiese atención y se trabajase en él, ¿sí? O sea, cuando uno le da atención, tiempo, ¿no? A ese ser que ha creado, ¿sí? Se va fortaleciendo con la energía de uno mismo, ¿sí? Luego dice, existe la creencia en la cultura popular de que una vez que los tulpas empezaran a existir por cuenta propia, sin que quienes lo crearon lo controlan, respecto en cuando aparecen y cuando desaparecen, supuestamente conformarían un alma residual y dejarían de ser solo una proyección espiritual o ente imaginario, y ya no serían tan fáciles de controlar o de eliminar al presentar una conciencia propia. Okay, hasta este punto puede llegar un ser que uno mismo ha creado, ¿no? O sea, ya de tanto tiempo que uno le da la atención, tiempo, energía, ¿sí? O sea, llega como que a desprenderse del control que uno mismo le da y empieza a tener como una vida propia, ¿no? Mente propia, que puede pensar y vivir por sí mismo, ¿sí? O sea, prácticamente es como que se desligara del control del creador, ¿no? O sea, prácticamente somos nosotros los creadores, ¿no? De ese ser. Se desligara de nosotros y empieza a ser libre, ¿no? A caminar, a andar, a fluir por su propia cuenta, ¿sí? Luego dice, durante el siglo XX los teosofistas adaptaron los conceptos de cuerpo emanado, nirmita, tulku, sprulpa, etc., a los de tulpa o forma de pensamiento, thought form. Se cree que el término forma de pensamiento se empezó a utilizar en 1927 en la traducción de Evans Wentz del libro tibetano de los muertos, John Myrdin Reynolds, en una nota a su traductor al inglés de la historia de vida de Gerard Dorge. Define tulpa como una emanación o manifestación, o sea, aquí también lo define como emanación o manifestación.
Aquí también podemos ver un caso de Alexandra David-Nell. Dice, la espiritualista Alexandra David-Nell en 1868 y 1969 afirmó haber observado dichas prácticas en el Tíbet durante el siglo XX. Describió los tulpas como formaciones mágicas generadas por una concentración poderosa de pensamiento. David-Nell creía que los tulpas podían desarrollar sus propias mentes y pensamientos. Una vez un tulpa es dotado de la suficiente energía para ser capaz de funcionar como un ser real por sí mismo, ¿no? Tiende a liberarse a sí mismo, ¿sí? Tiende a liberarse a sí mismo del control de su creador, ¿sí? Se libera del control de su creador, de la persona que le ha creado, ¿sí? Con su propia energía. Luego dice, esto según los ocultistas tibetanos acontece de manera casi mecánica, así como un niño deja el útero de su madre cuando su cuerpo está completo y puede vivir por sí mismo. Ella afirmó haber creado un tulpa como el descrito, con la forma o imagen del alegre fraile Tuk, ¿sí? Y asimismo similar a un monje. Más tarde este tulpa desarrolló su propia vida y tuvo que ser destruido. Acá prácticamente nos da a conocer la historia de este tulpa que fue creado, ¿no? Y que luego se desprendió, se desligó de su creador, ¿no? De la persona que lo había creado con su propia energía. Se le desligó y fue, o sea, viviendo por su propia cuenta ya, pues no libre. Entonces, a raíz de eso, tuvo que ser destruido. Bueno, pues, aquí no dice cómo se le puede destruir a un tulpa, ¿no? Solamente dice que fue destruido, ¿sí? Luego dice, tulpas en la sociedad moderna. El concepto de tulpas se popularizó y secularizó en Occidente mediante ficción, ganando popularidad en televisión a finales de los años 90 y de los inicios de los 2000. A partir de 2009 aparecieron diversas comunidades dedicadas a los tulpas en 4chan y Reddit. Estas comunidades se refieren a sí mismos como tulpamantes, quienes crean a los tulpas y ofrecen guías y soporte a otros tulpas y tulpamantes. En un principio las comunidades ganaron popularidad cuando fans adultos de My Little Pony crearon foros de tulpas con la forma de personajes de la serie de televisión My Little Pony. Las fans crearon amigos imaginarios con voluntad propia, independiente, mediante meditación y sueños lúcidos. Crearon tulpas, ¿sí? En forma de los personajes de My Little Pony, dibujitos de ponis y eso pues. Luego dicen, encuestas realizadas por Messiere exploraron los datos demográficos, sociales y perfiles psicológicos de esta comunidad. Los individuos llamados a sí mismos tulpamantes tratan a los tulpas como personas reales o cercanas a ellos, ¿sí? Los tulpamantes pertenecen a una demografía principalmente urbana, de clase media, de adolescentes y adultos jóvenes euroamericanos, quienes citan soledad y ansiedad social como incentivo para comenzar con esta práctica, ¿sí? O sea, mayormente los que hacen esta práctica son los que tienen ansiedad y soledad, ¿no? Luego dice, el 93.7% de los participantes en las encuestas expresaron que su experiencia con los tulpas había mejorado su condición, ¿sí? O sea, había mejorado su condición, ya no se sentían tan mal o tan solos, o ya había disminuido su grado de ansiedad, pues, ¿no? Así como conducido a nuevas e inusuales experiencias sensoriales. Algunos practicantes afirman tener relaciones sexuales y o románticas con sus tulpas, aunque algunos consideran dichos temas como tabú. ¿Sí? O sea, lo consideran como tabú eso, ¿no? Tener esta relación así o sea, con los tulpas que ellos mismos crearon, ¿no? Con su propia energía. Luego dice, una encuesta afirma que el 8.5% de los tulpamantes apoyan una explicación
metafísica de los tulpas, mientras que el 76,5% apoyan una explicación neurológica y psicológica, y un 14%, ¿sí?, apoyan otras explicaciones diversas. En la actualidad, parte de la comunidad está algo unida a la comunidad de Soul Bonds y otras comunidades populares en plataformas como Reddit o en una amplia red de servidores de Discord, donde se concentra la mayor parte de la comunidad, y tulpas y tulpamantes interactúan por igual. Muy bien, esto es lo que hemos podido ver sobre los tulpas, ¿no? O sea, la diferencia entre un egregor y un tulpa es que el egregor es creado a través de la mente colectiva de varias personas en un lugar, mientras que para crear un tulpa se necesita solamente la energía de uno mismo, de una sola persona. Y a ir finalizando el video, te voy a dar mis conclusiones, comentarios sobre estos temas, y también es todo esto, estos dos temas que hemos visto también va unido, ¿no?, con el tema anterior que hemos visto anteriormente, ¿sí? Bueno, ya para ir terminando el video todo, vamos a por ello. Hemos podido ver, sí, principalmente el egregor se crea a través del colectivo mental de varias personas, ¿sí? O sea, varias personas se unen, ¿sí?, centrando sus mentes y prácticamente sus energías en, o sea, en una entidad que ellos creen, ¿sí?, ya sea un dios, o sea, un dios, ¿no? Sin embargo, aquel Dios que ellos, o sea, creen que existe, ¿sí? O sea, aquel Dios ellos mismos lo están creando, ¿sí? Ellos mismos crean esa entidad, ¿sí? Como bien se ha podido ver y entender, ¿sí? Entonces prácticamente las personas que se reúnen, ¿sí?, ya sea adorar así, o sea, a su supuesto Dios, ¿sí?, o sea, son entidades, ¿sí? Es una entidad que ellos mismos crean, ¿sí?, en conjunto, con la unión de varias personas, ¿sí? A eso se le llama un egregor, pues, ¿no? O sea, crear un egregor, ¿sí? Y bueno, aquello también podemos referirnos a aquella entidad, ¿no?, que ya hemos visto en los anteriores videos, llamada Yahweh, ¿sí?, que ya desde hace muchos tiempos, cientos de años, miles de años, ¿sí?, tiempos inmemorables, se le ha venido adorando a esta entidad llamada Yahweh, ¿sí? Entonces, prácticamente, durante todos esos miles de años que se le ha venido adorando a esa entidad, ¿sí?, llamada Yahweh, que en un principio la adoraban a él, ¿sí?, pero después se conoce que Yahweh derivó del dios él, ¿no? Y después fue tomando, o sea, facciones positivas de otros dioses, ¿no? Asherah, Baal y todo eso. También o sea, facciones positivas también otras facciones, ¿no? Como se puede ver el sacrificio y todo ello, ¿sí? Entonces, esto es lo que podemos ver, ¿sí? Que a través de todo ese tiempo, ¿sí?, o sea, las personas prácticamente fueron las que crearon a esa entidad llamada Yahweh con su propia energía, ¿sí? Con su propia energía, o sea, todos esos adoradores de esa entidad le fueron dando energía durante mucho tiempo, ¿sí? Entonces prácticamente, o sea, ya sea que también, al igual que los tulpas, ¿sí?, como se ha podido conocer, sí, que prácticamente cuando los tulpas ya llevan mucho tiempo recibiendo energía, ¿sí?, poder, fuerza de aquella persona que lo creó, se desliga de esa persona que es su creadora, ¿sí?, se desliga. Entonces como que ya empieza a tomar conciencia propia, ¿no? Es libre prácticamente se convierte en una entidad libre, pues, ¿no? Con conciencia propia, ¿no? Con mente propia, que prácticamente, como se ha podido ver y conocer, dice que puede influir en los pensamientos de las personas, ¿sí? Bien, entonces prácticamente podemos ver que aquella entidad que crearon, llamada Yahweh, que prácticamente es un egregor, ¿sí?, porque se creó con la unión de varias mentes, de varias personas, durante muchísimo tiempo,
si prácticamente aquella entidad también ya se ha desligado de todas esas personas que a lo largo de muchos años han ido otorgándole, dándole su energía, ¿no? ¿Sí? Entonces prácticamente ese egregor ya tiene conciencia propia, ya tiene como que dominio propio, pues, ¿no? O sea, es como una entidad que ya no necesita estar recibiendo energía de las personas que lo crearon, ¿no? Mentalmente y energéticamente, espiritualmente también, pues, ¿no? Entonces, aquí podemos ver esto, ¿no? Que prácticamente, o sea, todas esas personas que a lo largo del tiempo, personas religiosas, han ido otorgando y dando y alimentando energéticamente a ese egregor llamado Yahweh, ¿sí? Eso es lo que podemos ver y entender, ¿sí? Con todo esto que vemos. Entonces prácticamente nosotros mismos somos los creadores, ¿sí? Es algo que también hemos podido ver en anteriores videos, ¿sí? Que ya he ido hablando sobre eso, que nosotros somos los creadores de nuestro propio destino, ¿sí? Nosotros mismos, con nuestra propia energía, mentalmente, vamos creando situaciones, realidades futuras para nuestras vidas mentalmente, ¿ok? Ya sea positivamente o negativamente, ¿sí? Inconscientemente lo hemos hecho y lo estamos haciendo, ¿sí? O sea, prácticamente eso es algo que también saca provecho la élite, pues, ¿no? Porque ellos saben que nosotros tenemos ese poder creador. Entonces ellos asimismo nos muestran sus planes. ¿Y cuáles son sus planes? Sus planes son solo de crisis, de guerra, de muertes, de enfermedades. ¿Sí? Todos esos planes de la élite son solo planes negativos. Entonces, ¿por qué ellos muestran sus planes? Porque saben, ¿sí? Que nosotros tenemos ese poder creador. Entonces, ellos, al mostrarnos sus planes negativos, sí, o sea, no, o sea, nosotros lo vemos y lo creemos. ¿Sí? Entonces, ellos dicen, va a pasar esto, va a pasar el otro. Entonces nosotros lo creemos. Y al creer, ¿sí? Estamos generando nuestro poder creador. ¿Sí? Entonces, asimismo, con la unión colectiva de muchas mentes que van conociendo los planes futuros de la élite, ¿sí? O sea, nosotros mismos vamos creando esos planes de la élite. Nosotros mismos vamos aportando a la realización de los planes de la élite sin darnos cuenta, ¿sí? Porque ignoramos todas estas cosas del poder creador que nosotros tenemos energéticamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Sí? Cuando la élite muestra sus planes, o sea, está bien, podemos conocer sus planes, pero, o sea, no debemos tomarle tanta importancia, ¿sí? Para no aportar al desarrollo de sus planes, a la ejecución de sus planes futuros, ¿sí? Con nuestra energía creadora. Entonces, eso es lo que debemos hacer, no tomar importancia a sus planes. Más que todo, enfocarnos en el desarrollo de nosotros mismos, ¿sí? En el desarrollo personal interior de nosotros mismos, ya sea en conocimiento espiritual, sabiduría y todo ello, pues, ¿no? Aunque ello también, o sea, todo este conocimiento que estoy dando, ¿sí? O sea, mmm, las personas que ya están en un nivel, en su proceso un poco más avanzado, ya lo pueden ir poniendo en práctica, ¿no? Pero, o sea, eso no quiere decir que, o sea, que vamos a dejar de lado a los demás o sea, recién están empezando su proceso, ¿no? Su proceso de crecimiento interior, crecimiento espiritual. Cada uno tiene su proceso y en su tiempo, o sea, en su tiempo también ya las personas que todavía no entienden estas cosas también ya lo van a ir entendiendo en su tiempo, ¿sí? Todo tiene su tiempo. Entonces, mencionado esto, también podemos ver, ¿sí? El tema de los tulpas, ¿sí? Que prácticamente se menciona que los tulpas pueden ser creados con la energía y la mente de una sola persona, o sea, de uno mismo. ¿Sí? Con el tiempo también pueden desligarse también, después de haber recibido mucha energía de nosotros, pueden desligarse de su creador, ¿sí? ¿No? Y tener una conciencia propia, ¿no?
y andar por sí mismo, o sea, por la vida, ¿no? Por este mundo, ¿sí? Influyendo en las mentes de las personas. Eso es un tulpa. Ver que, o sea, tuvieron que eliminar a ese tulpa, ¿no? Que había, o sea, obtenido conciencia propia y todo, pero sin embargo no se dice cómo lo eliminaron, ¿sí? Y pues hablando de los tulpas, también algo muy importante que podemos ver es aquello, ¿no? Que se puede ver en los niños pequeños, siempre cuando juegan, ¿no? Bueno, no sé si en la mayoría de niños, pero no sé si en algunos niños se ha visto que cuando juegan, juegan con un amigo imaginario, ¿sí? Ellos mentalmente crean a su amigo imaginario. Eso también vendría a ser una forma de creación de un tulpa, ¿sí? O sea, los niños crean mentalmente su amigo imaginario y al hacer eso, están otorgando energéticamente esa creación de ese ser, o sea, que ellos imaginan, visualizan, ¿no? O sea, prácticamente están creando un tulpa, ¿sí? Los niños. Pero esto es, prácticamente esto no se menciona ni habla, pues no prácticamente por parte de los psicólogos, psiquiatras, o sea, ellos no creen en nada de estas cosas espirituales, pues, ¿no? Y para ellos es como que un trastorno mental y todo ello, pues, ¿no? Como si les fallara aquí algo, pues, ¿no? En la cabeza. Pero es algo normal, ¿no? Y eso es parte de nuestro poder creador, ¿no? Que se puede ver desde niños, ¿sí? Que nosotros tenemos el potencial para crear, ¿sí? Crear ya sea desde o ya sea, crear nuestra propia realidad o crear seres, ¿no? O sea, como vienen a ser tulpas, egregores. Entonces, en conclusión, nosotros somos los creadores, ¿sí? Nosotros mismos somos los creadores. Nosotros mismos creamos con nuestra propia energía creadora, ¿sí? ¿Y cuál es la energía creadora? Nuestra energía sexual. ¿Sí? Esa es la energía creadora, porque, o sea, cuando un hombre y una mujer se unen, ¿sí? Se unen, en relaciones y todo, o sea, prácticamente luego se crea un ser en el interior, ¿sí? Y esto es prácticamente es parte, o sea, 50% del hombre y 50% de la mujer, ¿no? Que se crea otro ser vivo adentro del vientre de la mujer. Entonces, ahí conocemos que que la energía sexual es nuestro poder creador, pues, ¿no? Y bueno, pues gracias a ello también se ha visto, ¿no? Que se pueden inventar cosas, crear cosas. O sea, la energía creadora que nosotros tenemos, lo dirigimos también inconscientemente a nuestra mente. Entonces, Bien, entonces con esto podemos entender, sí, que Yahweh viene a ser un egregor, lo cual es una entidad que sí existe, porque fue creada por las personas, o sea, a lo largo de muchos años atrás, ¿no? Fue creada por las personas que de generación en generación fueron inculcando esa creencia, ¿no? En este supuesto Dios llamado Yahweh, ¿no? Que realmente es un egregor. Pero sin embargo, o sea, eh, algo muy claro que también tenemos que entender es que lo que se menciona, ¿no? En el anterior video, sí, o sea que muchos magos, sí, de la antigua Roma, sí, o sea, invocaban en sus textos mágicos o grimorios, sí, a Yahweh. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué? Porque, o sea, ellos sabían que Yahweh era una entidad que tenía mucho poder, mucha fuerza energética, ya que a lo largo de muchos cientos de años había sido alimentado por la energía de tantas generaciones, ¿no? Entonces, es por eso que estos magos sabían esto, pues, ¿no? Y por lo tanto, o sea, invocaban, pues, ¿no? A Yahweh en sus oraciones, en sus rituales mágicos, ¿no? En sus grimorios los mencionaban siempre, o sea, escribían su nombre. Y este egregor llamado Yahweh, ¿sí? También, o sea, es muy mencionado, ¿no? Muy recalcado también en lo que viene a ser la geometría sagrada por parte de los místicos, ¿no? Ya sea más que todo en lo que viene a ser la mística judía, ¿no?
lo que es la cábala y todo, pues, ¿no? O sea, es por eso mismo es que invocan a Yahweh, porque tiene este, un poder, superior a otros dioses, ¿no? Porque a lo largo de muchos años, vuelvo a repetir, a lo largo de muchos años, ha sido alimentado por la energía de tantas generaciones, ¿sí? Es por eso que se le menciona mucho a Yahweh en los textos mágicos y grimorios, ¿sí? De muchos magos, ya tanto viene a ser asimismo en la clavícula de Salomón, ¿no? Que hemos podido ver, que también se le menciona, tanto a Yahweh como Jehová, y también a los ángeles, arcángeles, a quienes más, a otros espíritus, que también vendrían a ser egregores, ¿no? Que vienen a ser los demonios y todo eso, pues, ¿no? Que también son egregores. Entonces, este, o sea, que se desligaron de su creador, ¿no? En este caso vendría a ser que se desligó este egregor llamado Yahweh, se desligó de la energía creadora de muchas personas, tomando así una conciencia propia, una mente propia, y actuando o sea, por iniciativa propia, ¿no? Hemos podido ver que también influye en las mentes de las personas que, o sea, le dan su energía, ¿no? Ya sea en adoración y todo eso, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos podido entender en este video, ¿sí? Y bueno, llegados hasta aquí, otra cosa que también quería mencionar. Entonces, todo lo que podemos ver a nuestro alrededor, o sea, todo el paisaje, los cielos, el sol, la luna, la tierra, el mar, todos los animales, las personas, todo, hasta nosotros mismos. Entonces, la pregunta vendría a ser ahora, ¿quién nos creó? ¿Sí? Esa es la pregunta, ¿quién nos creó? Entonces, si nosotros queremos entender esto, ¿sí? Ir entendiendo esto, debemos saber que primero tenemos que ver en nuestro interior, ¿sí? En nuestro interior. Esto es un camino un tanto largo, por así decirlo, ¿sí? De introspección a uno mismo. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver en nuestro interior, ¿sí? Ahí es donde vamos viendo y conociendo información sobre todo esto en nuestro interior, porque recuerden que en nuestro ADN está toda la información, ¿sí? Nuestro ADN. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos siempre, vemos siempre en nuestro interior, ahí es donde encontramos las respuestas a todas nuestras preguntas. En el exterior no tanto, aunque sí un poco, pero más que todo en nuestro interior es donde encontramos todas esas respuestas. Entonces, ¿quién nos creó? ¿Quién creó todo? La tierra, todos estos continentes, el agua, el mar, los peces, los animales, ¿quién? Los alimentos, ¿quién creó todo? Entonces, ahí, o sea, está la pregunta, ¿quién? Entonces, viendo esta pregunta, ¿sí? Entonces podemos concluir que, o sea, hay como que una fuente, por así decirlo, una fuente de donde emana todo, ¿sí? Una fuente, ¿sí? O sea, a esa fuente muchos se lo referirían como a Dios, ¿sí? Pero realmente, o sea, aquella fuente de donde emana todo, o sea, es parte de nosotros mismos, porque, o sea, nosotros venimos de esa fuente, ¿sí? Nosotros venimos de esa fuente y asimismo nosotros somos parte de esa fuente y la fuente es parte de nosotros, ¿sí? Entonces, de ahí también podemos entender de dónde viene nuestro poder creador, ¿sí? De la fuente, ¿sí? De esa fuente de donde emana todo. Entonces, somos uno con la fuente, porque venimos de la fuente y somos la fuente en sí también, pues, ¿no? Porque, o sea, la fuente nos creó a nosotros, pues, ¿no? Y bueno, pues en sí somos la fuente también, pues. Entonces, entendiendo esto,
Bueno, pues ya, yo sé que muchos ellos, o sea, están logrando entender todo esto, ¿no? Y bueno, pues ya llegarán a ciertas conclusiones, pues, ¿no? Tanto como yo ya lo he hecho. Entonces, no quiero, o sea, hablar más sobre ello, porque después, o sea, ya más que todo, conociendo a las personas que son religiosas, así ya van, como que también llegando a ciertas conclusiones erradas también, pues, ¿no? O sea, y ustedes ya mismos pónganse a pensar, ¿no? Yo les voy a dar una pista, ¿sí? Cuando les digo que nosotros somos los creadores, ¿sí? Y ahora que también he mencionado que nosotros somos parte de la fuente y la fuente es parte de nosotros, somos uno, ¿sí? Entonces ya, nosotros somos creadores y nosotros somos la fuente, en otras palabras. Entonces, ahí está la clave, ¿sí? Yo sé que ustedes son muy inteligentes y, o sea, ya han visto, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, llegados hasta aquí, terminamos con este tema, pues, ¿no? Y pues nos vemos en el siguiente video. Aclarado todo esto, viendo todo esto, ya vamos culminando el video. Sí, creo que ya ha quedado todo claro. Y muchos de ustedes ya habrán entendido, pues, ¿no? Cómo es que funciona todo esto. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente video. Pueden suscribirse, darle like, ¿sí? Dejar sus comentarios y suscribirse los que todavía no están suscritos. Y un saludo para todos mis suscriptores y toda mi audiencia que nos está viendo en varios países de Latinoamérica, México, Estados Unidos, ¿sí? Un saludo para cada uno de vosotros y nos vemos en el siguiente video donde estaremos tocando un nuevo tema de importancia, ¿ok?